Revisando las influencias que había recibido de pequeño, y también las que la mayoría de niños reciben actualmente, me di cuenta de que desde que nacemos se nos presenta una imagen distorsionada de la realidad, de animales que viven cómoda y felizmente en granjas, circos y zoos. ¡Lo estoy logrando! Los dos ya dejen de jugar. Solo nos divertimos. Permitan que los animales hagan su show. ¡Tará! ¡Ta, ta, tararara, ta, circo! ¡Ta, ta, tararara, ta, afrocirco, afrocirco! Por eso me chocó tanto ver el trabajo de Roger. El tratamiento que se le da en el álbum ilustrado infantil, siempre los muestran contentos, siempre los muestran que serán sus amigos, hablan. Empecé a ver un poco esta engañifa, ¿no? de intentar hacer ver que no pasa nada, que todo está bien. Y de un modo empecé a hablar con los editores, empecé a renegar de ciertos trabajos porque yo me negaba a engañar. ¿Tú quieres hacer un libro donde se habla de animales en una granja que están contentos? Cambias granja por santuario. Es lo mismo y es más real de lo que quieres explicar. Es tan fácil como eso.